Bien, muy buenas tardes. Como todos los lunes, miércoles y jueves, estamos en nuestro programa Primera Línea de Radio Nuevo Mundo, que también se transmite y retransmite por las redes sociales, ¿no? Por Facebook, también por YouTube, en nuestro canal de Radio Nuevo Mundo. Muy buenas tardes, noches ya a todos nuestros oyentes. Y tenemos hoy día a nuestro panelista habitual, Fernando Bamondes, profesor. Con él vamos a estar conversando con una invitada muy especial. Se trata de la doctora Jimena Soto Castro. Ella es jefa de la Unidad de Derechos Humanos de la Universidad de Magallanes y bueno, ella nos va a contar con más detalle, ¿no? Cuáles son las tareas que aborda hoy día dentro del ámbito de la universidad, cómo está en función del tema también de la pandemia, en fin. Así que le damos la bienvenida a Jimena, agradecemos el tiempo que se ha dado, sabemos que no está en Punta Arenas tampoco, así que eso también tiene sus contratiempos, pero muy agradecido, Jimena, muy bienvenida, ¿cómo estás? Feliz de estar con ustedes, encantada de poder conversar y salir un poco de la lógica en la que he tenido que estar estos últimos, como todos, pues enredada con el bicho este. Exacto, con contratiempos. Así es. Cuéntanos un poco, Jimena, para ir compartiendo, ¿cómo surge esto de la Unidad de Derechos Humanos? Yo veía ahí con agrado que ahora en abril se cumplen 4 años, esto es parte en abril de 2016, no tengo la fecha Así exacta, es. pero Sí, estás de sí. cumpleaños. Cuéntanos un poco de qué se trata la Unidad de Sí. Derechos Humanos y cómo hoy día obviamente tendrá mucho que decir, me imagino, respecto a lo que está ocurriendo en el país y el mundo. Bueno, lo primero se llama Unidad de Derechos Humanos y Ciudadanía, ya que debatimos mucho el equipo cuando le pusimos el nombre, para si poníamos o no el concepto de ciudadanía, y nos parecía que era como más amplio. Y tenía que ver, no es casualidad que le pusimos, a veces la gente nos dice, qué lata, tan largo el nombre, pero tiene un sentido, ¿cierto? Los derechos humanos y la ciudadanía para nosotros están imbricados, enredados, mezclados. No pueden estar el uno sin el otro. O sea, para nosotros la condición de ciudadanos o de ciudadanos debe estar vinculada al ser sujeto o sujeta de derecho. Eso como primera cosa. Entonces, el nombre tampoco es una casualidad. Otro elemento, como tú dices, nosotros cumplimos 4 años, lo que claramente nos alegra a nosotros como universidad, porque fuimos bastante visionarios al tener una unidad de derechos humanos y ciudadanía partiendo del 2016, cuando los derechos humanos no eran un tema que estuviéramos discutiendo tanto como se ha discutido estos últimos 2 años. ¿Y por qué nace? Nace porque es el Ministerio de Educación de la época, con el gobierno de Bachelet II, el Ministerio de Educación con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, con otro director nacional muy distinto al actual, con otra dirección, con otra impronta. No estoy para nada de acuerdo con la impronta de Sergio Mico, lo conozco, fuimos en la misma universidad, en la misma época, y no comparto para nada, de hecho, yo creo que él se equivoca mucho, él se equivoca cada rato, cada vez que él va en contra de toda la institucionalidad, de todo lo que los que estamos trabajando en derechos humanos, porque nosotros como Unidad de Derechos Humanos, el vínculo con la unidad, con el Instituto Nacional de Derechos Humanos es un vínculo natural. Nosotros nos relacionamos con ellos, trabajamos en conjunto. Entonces, como te digo, nace porque el Ministerio de Educación y el Instituto Nacional de Derechos Humanos empiezan a recorrer distintas regiones e instituciones públicas y privadas para decirle, sería importante que usted trabaje en los derechos humanos. Y en nuestra universidad, el rector agarra el guante y dice, yo quiero. Y me encomiendan, ¿cierto?, que yo arme con un equipo, y ahí con otra compañera, con Claudia Eterovich Díaz, que tú la conoces, Dalibor, con la doctora también, doctora Eterovich Díaz. Con las dos iniciamos a trabajar esta unidad y empezar a armar, lograr los objetivos, etcétera, y todo el momento. Y partimos así, no teníamos ni oficina, no teníamos presupuesto, tuvimos muy poco siempre, pero las sinergias han permitido que hoy día yo creo que hemos instalado temáticas, yo estoy muy orgullosa de lo que hemos logrado hacer en los colegios, por ejemplo, haber estado el año pasado para el estallido social, yo estaba en Williams hablando de derechos humanos. El 18 de octubre yo estaba ya en Williams haciéndoles clases de derechos humanos a los funcionarios públicos en un gobierno de derecha. Entonces, no es menor, y el discurso de los derechos humanos, cuando la gente te quiere decir que es neutral o que es apolítico,
es cuando entramos en conflictos, porque si bien no es propiedad de ningún partido político, no puede serlo, tampoco es apolítico ni neutral, todo lo contrario. Así es. Fernando, tu opinión respecto a este tema, tú sabes bien cómo funciona igual el tema Sí, de... mira, saludar a Jimena, agradecerle su participación en el programa y claro, lo recordamos con alegría lo que fue la promulgación el 2 de abril del año 2016 de la Ley 20.911, la Ley de Formación Ciudadana, en el marco de la reforma educacional en el gobierno de Bachelet II, lo que da pie también a una participación, a una descentralización e incorporar a universidades de regiones en este camino. Y yo diría dos cosas fundamentales o tareas inmediatas que quedan en la retina de la unidad que te ha tocado liderar. Uno, implementar algo que estaba muy fuera del sistema escolar y que parte incipientemente con el levantamiento de los planes de formación ciudadana a futuro, ya desde el próximo año, una asignatura de Derecho Humano de formación ciudadana en rigor. Y recuerdo también la participación que ustedes tuvieron como unidad en los primeros casos, o cuando estalla el tema de denuncias de acoso sexual dentro de la universidad, que fue una cuestión sorprendente, porque de alguna manera estaba encubierto, desnudó también lo que ocurría dentro de una casa de estudios superiores, que nos parecía algo tan lejano, pero estaba ocurriendo y ustedes cumplieron un rol ahí. Cuéntanos un poquito respecto a eso y luego también un montón de interrogantes de la participación de la unidad luego del estallido social del 18 de octubre. Sí, bueno, como tú dices, efectivamente nosotros partimos con derechos humanos, partimos trabajando el tema de la ley 20, de la, se me olvidó el nombre, de 1911, con la de formación ciudadana, que hemos trabajado tantos años. Partimos con eso y obviamente como trabajar con ley de formación ciudadana es trabajar con derechos humanos, y el tema del género es un tema de derechos humanos, en algún momento vamos avanzando en el trabajo y yo en lo personal siempre fui activista del género, feminista, activista de temas feministas. Nunca lo he estudiado formalmente, nunca fue mi interés estudiarlo formalmente, sino que siempre toda mi formación autodidacta desde el activismo. Pero en algún minuto yo digo, bueno, esto hay que visibilizarlo y se nos ocurre poner en una hojita unidad de género abajo. Sacamos un documento y ponemos una unidad de género. ¿Qué era una unidad de género que existía en la cabeza de la Claudia y mía nomás? No estaba, no había una unidad propiamente tal. Y allí empezamos a trabajar esa temática y partimos nosotros el 8 de marzo del 2017, ojo, del 2017, no del 18 cuando fue el tema del estallido, el Mayo Feminista. Nosotros en marzo del 2017 presentamos hicimos un video con otras universidades, pues nosotros lo hicimos solo, varias universidades lo hicimos, y fue un video en donde hablaron 6 mujeres, 2 académicas, 2 estudiantes y 2 funcionarias, en donde se les preguntaban cosas muy simples. ¿Cómo ha sido tu experiencia de ser mujer en la Universidad de Magallanes? Otra, ¿tú crees que, no sé, eran preguntas muy básicas? Y bueno, y una funcionaria, una profesional, que tenía un cargo, la directora de extensión de ese minuto, una estudiante, 2 estudiantes, y de las 6, 5 dicen haber sido violentadas, haber sido acosadas o haber vivido situaciones de violencia diversa, ¿cierto? De género. Y bueno, sale este video, se genera una polémica terrorífica en la universidad, a mí me acusan de todo, a mí me acusan los profesores, los académicos de la universidad, que en ese minuto habían varones en la presidencia, me acusan por escrito al rector y me dicen que van a buscar abogados, que yo estoy mintiendo, etcétera, etcétera. Y se genera todo yo la verdad es que no me iba a hacer cargo, no iba a ponerme a tener discusiones absurdas, porque la violencia era evidente. Entonces, eso ocurre en marzo del 2017. Esa visibilización de la violencia, que para mí no era ninguna novedad, entonces se podrían imaginar, o sea, yo la he vivido, tengo 54 años, entonces igual he vivido esa violencia.
Entonces nosotros empezamos a trabajar más el tema del género, a visibilizar, antes, al darnos cuenta de que hay esta oscuridad al interior de la universidad. Y creamos nosotros, a fines del 2017, le proponemos a la Rectoría crear la Comisión Triestamental para la Elaboración de Políticas de Género. Y nosotros decíamos tenía que ser triestamental, o sea, tenían que estar todos los estamentos de la universidad, y teníamos que hablar de políticas de género, porque allí es donde yo creo que todas las universidades cometimos errores, porque nuestra universidad no estuvo exenta de cometer ese error también. Que el 2018 nace el Mayo Feminista y las universidades empiezan a trabajar todo este tema en contra solo del acoso laboral y del acoso sexual y de la violencia de género. Y yo insistía en que esa violencia es una particularidad de un fenómeno mayor, que es que las universidades deben tener políticas de género. ¿Cómo vas a tratar? Porque las políticas de género van a tratar violencia, van a tratar los temas que vinieron después, la diversidad sexual, el tema de los transgéneros. Nosotros ya estábamos trabajando esas temáticas dentro de la unidad, con poca visibilización, porque las personas involucradas, o sea, nosotros estábamos vinculados con gente transgénero desde el 2017, pero obviamente lo hacíamos privadamente, la gente no quería que nadie se entere de estas situaciones. Entonces, a fines del 2017 nosotros presentamos esto y el 2018 empezamos, nosotros cuando llega el Mayo Feminista, nosotros ya teníamos funcionando desde abril formalmente por decreto nuestra Comisión Triestamental para la Elaboración de Políticas de Género. Pero como había todavía, se crea esta comisión, pero así como para que las chiquillas jueguen, la verdad, no nos inflan mucho, hasta cuando se toma la universidad. En el 2, 5 de junio por ahí, las chicas que se autodenominan la jauría feminista, ¿cierto? Se toman la universidad, y yo creo que allí se produce el vamos que necesitaba las autoridades de la universidad para poder ya definitivamente pensar en crear una unidad. Y ahí empieza todo el proceso de negociación, y al terminar esta negociación, nace la dirección de género que conocemos hoy día, que está hoy día. Ahora, igual, cosas extrañas, es que la Unidad de Derechos Humanos y Ciudadanía, que yo lidero, estaba como asesora del rector. Y ahora, en ese lugar está la dirección de género, y a nosotros nos enviaron a la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio bajo la Dirección de Responsabilidad Social Universitaria. Lo digo aquí con total transparencia porque es algo que yo creo que es un error. Yo creo que eso ha sido un error, que no tiene que ver conmigo. Creo que no tiene que ver conmigo, tiene que ver con la unidad. O sea, yo creo que fue un retroceso que la universidad tuviera una unidad de derechos humanos asesora del rector, y después, y hoy día, después del estallido social, la saque y la ponga, la mande a la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio, y ni siquiera, porque mi unidad ni siquiera es dirección ahora tampoco, y le baja el rango de dirección a la unidad, y ahora quedó. Entonces, bueno, yo creo que tiene que ver con que yo fui la cara visible, muy visible de la pelea con las mujeres, ¿verdad? Entonces, me convertí en alguien incómodo, entonces, bueno, es lo que yo creo. Pero de todas maneras, la unidad de derechos humanos ha sobrevivido. Nosotros hemos dado la pelea porque no ha sido fácil, ¿eh? O sea, yo creo que hay un compromiso que la universidad, las autoridades están hoy día teniendo más claro, que esta unidad no puede desaparecer. O sea, más allá de las personas, la unidad no puede desaparecer. Nosotros además tenemos la carrera de trabajo social, es la única carrera de trabajo social al día de hoy en Chile que tiene en su malla curricular una línea de derechos humanos. Y nosotros tenemos 4 asignaturas que son en el primer, segundo, tercer y cuarto semestre, 4 asignaturas concatenadas en donde se trabajan los derechos humanos. De hecho, hay una investigación que hizo Nicos Ortega con Claudia Mancilla, que se acaban de titular, una investigación en donde investigaron eso. ¿Qué pasa con un estudiante ¿qué sabe un estudiante de Derecho Humano? ¿Sirve que haya estudiado en la universidad o no? Y nos dimos cuenta que, wow, sí. El estallido social también ha permitido, que eso fue muy interesante, que en la investigación y en otras conversaciones que hemos tenido, nos dicen que las personas, cuando se dan cuenta de su derecho vulnerado, se dan cuenta de la existencia del derecho. O sea, los jóvenes nos decían, cuando observé el maltrato X o el problema de la FPE o el problema de la beca, cuando no la tuve y la necesitaba, me di cuenta que me vulneraban un derecho.
Entonces hay una relación, la gente no reconoce que es sujeta de derechos hasta que estos no los ve vulnerados. Es una cosa muy, muy extraña que nos ocurre. Sí, es muy interesante lo que tú planteas, Jimena. Estamos conversando con Jimena Soto Castro. Ella es directora de la Unidad de Derechos Humanos y Ciudadanía. También es docente de la carrera de Trabajo Social. Y nos plantea una serie de elementos muy, muy potentes. Yo no creo que sea personalmente, valga la redundancia, lo que está ocurriendo con la Unidad de Derechos Humanos y Ciudadanía en la UMAC. Yo creo que es un signo de los tiempos, como fue un signo de los tiempos esta mal llamada, diría yo, agenda valórica en el gobierno de Bachelet II, digamos, porque, claro, seguramente sectores conservadores querían llamar la agenda valórica para ponerle un rango menor y establecer que es una cosa etérea que no tiene mucho contenido, digamos, pero la verdad es que como nunca en la historia tal vez esos temas de género, temas de discriminación, fueron tratados en el país en esos 4 años, digamos, y en las universidades y en el Parlamento, y se legisló y hubo un debate, y hubo quienes tuvieron que sincerarse y decir lo que pensaban de cara al país. A muchos les costó muy caro, porque son temas que están ahí, que son necesarios, que son parte. Cuando un presidente o presidenta dice que es presidente de todos los chilenos, tiene que actuar en consecuencia, y eso lo hizo la presidenta Bachelet en ese sentido. Sí. Cosa que no está ocurriendo hoy día, y no me cabe la menor duda que en muchos lugares, en las universidades y en muchos otros espacios, los temas de derechos humanos están siendo postergados a un segundo y tercer nivel, porque priman otras lógicas, pero la Universidad de Magallanes tiene una particularidad, que es una universidad del Estado. Las universidades privadas probablemente ni se preocupen de estos temas. Yo tengo una opinión bien liviana al respecto y digo que las universidades privadas perfectamente pueden ser fábricas de salchicha y funcionar tal como una fábrica de salchicha, digamos. Pero estoy de acuerdo. No deben. Tienen que ir mucho más allá de la formación profesional y de técnicos, mucho más allá del mero entrenamiento de personas para ser justa, es importante declarar que la Universidad Diego Portales es una universidad que ha trabajado el tema de los derechos humanos de una manera muy, muy seria. Creo que es una de las que tiene uno de los mejores desarrollos en materia de derechos humanos. Qué bueno. Después de la Chile, bueno, la Chile es un monstruo y se lleva todo el dinero de la universidad, entonces si no hiciera cosas buenas, dijo la picá. En ese contexto, como digo, la Universidad de Magallanes tiene un rol que tiene que cumplir, y lo demuestra y lo ha demostrado con unidades como esta, digamos. Ahora, eso necesariamente, Jimena, y disculpa que tan larga la opinión, pero todo lo que tú nos planteas también nos lleva a una situación de hoy, de ayer y hoy, que es esta nueva ministra de la Mujer y Equidad de Género, Macarena Santelices, una señora periodista, admiradora de la dictadura de Pinochet, aparentemente, y de ahí parte, digamos, su inspiración para ser ministra de la Mujer y Equidad de Género. Digamos, ¿qué opinión te merece aquello? O sea, coloca pip, así, todo lo que pasa por mi cabeza, porque, no, mira, es triste, porque te encuentras son retrocesos en términos del mensaje que tú envías, porque a mí me da temor que empecemos a encontrarnos con comentarios de nuevo, así como la mató por amor, no sé, cosas de ese tipo, ¿te fijas? En donde todo el trabajo que muchas mujeres de manera seria hemos estado tratando de instalar, que cuando nosotros estamos hablando de que la lucha es contra el patriarcado y no contra los hombres, que no es lo mismo, ¿cierto? Justamente lo que queremos es sacar la caricatura, o sea, sacar esa caricatura de que yo quiero matar a los hombres, eso es ridículo. O sea, o cuando algunas mujeres a mí me han dicho, me costó entender cuando gritaban, mata al macho que hay en ti, cuando en los gritos las mujeres feministas dicen, mata al macho que hay en ti, y algunas chicas me dicen, me costó entenderlo, pero ahora entiendo que incluso matar el macho que tenemos las mujeres también, es matar esta lógica patriarcal, que no es más que pensar que hay personas de primera y segunda categoría, y que las mujeres somos de segunda categoría.
No es más que eso, ¿te fijas? Entonces, cuando tú te encuentras con ministras de ese nivel que tienen cero formación teórica en género, porque lo mismo que pasa en derechos humanos pasa con género. No, tú no puedes tener una postura fascista si quieres trabajar el género, eso es contradictorio, no puede ser. O sea, porque el patriarcado, el mundo fascista puede sostener el patriarcado, pero no lo sostiene una sociedad igualitaria o de justicia. Te fijas, cuando tú planteas que alguien sea sujeto de derecho, entonces allí el patriarcado empieza a ser cuestionado, empieza a ser criticado, empieza a ser observado, empieza a ser mirado. Entonces, yo creo que en algún minuto vamos a tener a esta señora haciendo ese tipo de comentarios, lo que es un retroceso, porque porque incluso la PLA, que tampoco que me gustara mucho, pero tenía un discurso un poquito más, a veces tenía algunos rasgos de lucidez, ¿te fijas? Esta señora a mí me asusta mucho, la verdad es que me asusta mucho. Fernando Bamondes. Fernando, yo quería que tú hicieras algún comentario, no sé si tú has podido darte cuenta, te quería preguntar, que nosotros nos dimos cuenta con Pablo hace poco, trabajando en formación ciudadana, y nosotros entregamos un material a profesores y les pusimos bibliografía del Ministerio de Educación, y ahora tú entras y ahora ya no aparece, dentro del ministerio estaba formación ciudadana, que era un link específico, y desapareció, que es No, otro de lo que decía Dalibor. Sí, no, hay un recorte presupuestario y el ministerio ha vivido una lógica hoy día de achicar el Estado, de licitar todo y transferir a instituciones privadas funciones que le eran propias del propio ministerio o que había vínculos con universidades estatales. Entonces eso se cortó, se no. Así de simple. Mira, te quería preguntar, Jimena, varias cosas, pero a propósito de lo que ocurre el estallido social, una de las denominaciones respecto de lo que ocurre del 18 de octubre en adelante, y luego con el fenómeno de la pandemia no ha hecho otra cosa que desnudar todas las prácticas sociales, entre ellos también el modelo económico y social, y dejar en evidencia esto que hace mucho tiempo caminaba mal y que tiene ribetes de distinta naturaleza. Pero quería preguntarte respecto a dos temas. Uno, Galeano decía que los derechos humanos comienzan por casa. ¿Cuál es tu impresión respecto de estas cuarentenas tan prolongadas que ha estado ocurriendo en el seno de los hogares, las casas, con el tema de derechos humanos y particularmente con la mujer? ¿Cuál es tu impresión ahí? Y segundo, otro sector muy golpeado a propósito de la pandemia, es penoso verlo, es lo que está ocurriendo con los migrantes peruanos y bolivianos fundamentalmente, y de otras nacionalidades que han vivido el golpe de la cesantía, muchos de ellos trabajadores informales, que al vivir en un país donde no han tenido el tiempo para generar redes de apoyo ni familia, han tenido que optar por regresar a sus respectivos países, y encontramos una frontera boliviana cerrada, una frontera peruana cerrada, y una alcaldesa como la de Providencia preocupada de enviar a ciudadanos bolivianos a sacarlos de acá y enviarlos definitivamente al norte para que alguien se haga cargo de ellos. Entonces, ¿cuál es tu impresión? Primero el tema de la mujer y la cuarentena, de la familia, entendiendo que hay distintas formas de familia, y de los migrantes bajo esta situación crítica que estamos viviendo como sociedad chilena y mundial. Mira, primero el tema de la familia. Mi estudiante, porque hemos estado haciendo clases, ¿cierto?, por teletrabajo, y yo les pedí un trabajo de investigación, y que tomaran alguna problemática que tuviera que ver con la pandemia. Y unos estudiantes plantean lo siguiente, lo dicen así, como lo han escuchado en las noticias incluso. El aumento de la violencia intrafamiliar en tiempo de cuarentena. Entonces dije, a ver, el aumento de la violencia o el aumento de la visibilización de la violencia, ¿ya? Que no es lo mismo, ¿ya? Es muy sutil la diferencia, pero es importante esa diferencia. ¿Qué quiero decir? Porque de repente la gente tiene como, o sea, si nosotros creemos que solo porque estamos encerrados nos vamos a empezar a pegar, es un error,
¿ya? Porque no es así. O sea, no se trata de que solo porque esté encerrada, claramente puedo tener yo probablemente otras conductas, puedo andar más mal genio, puedo andar, etcétera. Pero el hecho, por ejemplo, cuando la gente te quiere decir, es como cuando dicen los medios de comunicación o las personas, no, si le pegó porque estaba curado. Entonces, porque estaba curado, no porque estaba curado, le pegó porque es un machista y patriarcal, punto. El alcohol probablemente fue un desinhibidor, pero la conducta de fondo está, ¿ya? Entonces, acá es lo mismo, o sea, la violencia de género o la violencia intrafamiliar que ocurre al interior de las familias es la misma con cuarentena o sin cuarentena. La diferencia es que la cuarentena la hace más visible porque las personas al estar más tiempo encerradas se generan más roces y hay mucho menos tolerancia, o sea, por ejemplo, si se genera una pelea, ya te escucha el vecino. Hay otras lógicas hoy día, por lo tanto yo tengo mucho cuidado en hablar del aumento de la violencia, y yo hablo del aumento de la visibilización de esta violencia, porque yo creo que en el fondo esa familia que vive violencia la sigue viviendo igual, pero hoy día es más visible. Es más visible, porque antiguamente si por ejemplo hay un agresor al interior de una casa, este agrede y se puede ir, y la familia ahí intenta recomponerse hasta que el agresor vuelve, pero ahora el agresor sigue ahí, entonces eso hace que la cosa sea más visible, ¿ya? Es imposible no verla. Ahora, no necesitamos tener ningún tipo de estudio para saber que esta situación que estamos viviendo de cuarentena, ¿cierto? Primero es una situación inédita, absolutamente inédita, porque ni siquiera es comparable a los toques de queda, no es comparable. O sea, yo soy de la época del toque de queda, de la fiesta de toque a toque y todo ese rollo, y que era difícil, pero era más fácil, yo creo, de alguna manera de llevar, porque acá tienes esta cosa del encierro, pero del miedo también. O sea, y además tu cuarentena va a variar. Si tú estás viviendo con personas mayores de 80 años o de 60 años que tienen enfermedades crónicas, tu cuarentena va a ser distinta a la que de la gente que vive, que es más joven. Porque hay un elemento que es el tema epidemiológico. Entonces, eso creo yo como a nivel de las familias. Yo creo que ha aumentado la visibilización, no es que haya más violencia necesariamente. De hecho, yo estoy elaborando ahora una pequeña cápsula que me pidieron en la universidad sobre el consumo de alcohol en tiempos de cuarentena. Porque claramente también el consumo de alcohol se puede exacerbar, obviamente. Entonces, pero yo pensé, igual hay que tener cuidado, yo tampoco voy a salir con un discurso de decirle no beba nada, porque creo que eso no está bien tampoco. El tema es, beba con responsabilidad, beba con moderación, pero hoy día yo creo que las personas que gustan de un copete, tomarse un copete hoy día es muy bienvenido y relaja mucho. Entonces yo también creo que uno tiene que tener cuidado con cuando va demonizando las drogas que las personas consumen. Las drogas, en este caso, una droga legal. El alcohol es una droga, ¿cierto? Solo que es legal. De las drogas ilegales no voy a opinar, que son ilegales. Cada quien verá lo que es. Respecto del mundo inmigrante, wow, eso sí que es... yo estoy acá en Los Ángeles, hace ya... Perdón. ¡Abro! Estamos en una pausa con nuestra invitada, desarrollando labores ahí. Pero muy interesante lo que nos plantea Jimena Soto respecto de esta visibilización precisamente de la violencia, ¿no? Y todo se agrava con... Ustedes editan, ¿cierto? Después. Sí, no te preocupes. Sí, parece. Oye, ¿se puede fumar o no? No le quería preguntar. ¿Puedo La fumar, verdad cierto? es que no. O mejor que no. No, mejor que no, ya. No Sí, porque si no, no pueden decir algo. se puede criticar. Pero ahí Sí, estamos sí en la pueden decir que conversación está. con Jimena Soto y nos estaba contando hoy día su opinión ahora, digamos, en este momento respecto del tema de la migración. Sí, correcto. Entonces, en el tema de la inmigración, que yo estoy acá fuera de Punta Arenas, hace cerca de 2 meses. Pero he estado recibiendo muchas llamadas telefónicas de ayuda de personas migrantes, justamente.
que han tenido personas migrantes, y particularmente algunas mujeres y hombres que ejercen el trabajo sexual. Entonces, si el problema para una persona migrante es grave, imagínense ustedes para una persona que ejerce el trabajo del comercio sexual. Es mucho más complicado. Y allí empecé a tener que armar redes, digamos, de apoyo para personas que estaban sufriendo situaciones de violencia diversas, graves, malos tratos. La verdad es que es muy complicado. Hoy día escuchaba yo al alcalde Jadwe, que justamente planteaba esta posibilidad de lo importante y necesario que sería como un gesto, digamos, un gesto humanitario del gobierno hubiera sido, por ejemplo, las personas que estaban con sus visas por terminar, ampliarles la visa, cosas de ese tipo. Como medidas humanitarias, o sea, si tú realmente quieres tener una medida humanitaria y ayudar a un migrante, tendrías que hacerlo de esa manera. Ahora, el tema es complejo y cuando nosotros hablamos de los migrantes en pandemia, es grave porque la ley que Chile tiene es pésima. La ley que Chile tiene es pésima. Yo no recuerdo con exactitud, pero me parece que fue el año pasado, a mitad del año pasado, que nosotros, Comunidad de Derechos Humanos, hicimos una serie de acciones, porque hubo un estudiante de trabajo social que hizo una tesis sobre el tema de la migración en Punta Arenas, sobre la percepción que tiene el magallánico de la persona extranjera. Imagínense ustedes que las personas inmigrantes en algún minuto nos pidieron a nosotros que no habláramos de ellos como inmigrantes y mejor les dijéramos extranjeros. Porque cuando ellos los calificaban de inmigrantes, decían ellos, había una impronta negativa. Pero sin embargo, si hablaban del extranjero no pasaba. Y decían, por ejemplo, que cuando se trataba de alguien europeo, la gente decía, es un extranjero. Pero si era sudamericano o centroamericano, era un migrante. Entonces, también tenemos que tener claro que la inmigración no da lo mismo de donde tú vengas. No da lo mismo. No da lo mismo el color de tu piel, ¿cierto? Está claro. O sea, no es lo mismo ser un extranjero, no sé, un francés viviendo en Chile, o un colombiano o venezolano. No es lo mismo. Y si eres brasilero o colombiano o venezolano, no es lo mismo si eres blanco o eres negro. No es lo mismo. Entonces, yo creo que la situación de derechos humanos del mundo migrante en Chile en particular es un desastre. Es absolutamente de solidaridad entre ciudadanas y ciudadanos, con cero protección del Estado. Y aquí yo quisiera hacer una reflexión, lo comentábamos informalmente cuando conversamos por teléfono con Dalibor. Yo le decía que en momentos como este es cuando hay que volverle a recordar a la gente algo. Cuando nosotros estamos en la lucha entre lo público y lo privado, ¿cierto? Lo público entendido siendo representado por el Estado y todas sus instituciones, ¿cierto? Con los gobiernos de turno, y ahí está lo público, y siempre la gente tiene como, te indica y te dice que esto público es malo, es lento, burocrático, es corrupto, etc. Pero lo privado, ¿cierto? La empresa privada es eficiente, es rápida, es transparente, etc. En circunstancias que eso no es así, que eso es una ilusión que nos dice el sistema neoliberal capitalista, nos quiere convencer de aquello. Hoy día, si usted está enferma o enfermo de coronavirus, ¿cierto? Da lo mismo que usted está en la ISAPRE con el plan más bacán o que usted no tenga ningún plan. Porque ¿quién finalmente le va a resolver su problema de salud? El Estado. El Estado. Y ahí ya da lo mismo que usted haya tenido, como le digo, que usted ganara 10 millones o que usted ganara el mínimo o menos del mínimo. Entonces, ¿por qué hago esta reflexión? Porque o sea, nos olvidamos del Estado hasta cuando lo necesitamos. Entonces yo creo que yo tengo la esperanza de que eso provoque algunas caídas de la mirada que tenemos del sistema neoliberal capitalista y que la gente pueda entender que es el Estado el que finalmente tiene las herramientas para resolver nuestros problemas, teniendo claro que el Estado requiere la estructura de nuestro Estado es muy mínima
y tiene muy, muy poca capacidad de decisión. O sea, cuando yo hablo del Estado, hablo del Estado como el sector público, lo que es nuestro, hablo del Producto Interno Bruto, por ejemplo, de cómo distribuir este Producto Interno Bruto, que eso lo debe hacer el Estado a través de ciertos, de los presupuestos estatales, pero que la gente entienda que cuando hay problemas graves, es el Estado el que te va a resolver el problema. Y hay un ejemplo que yo usaba antes, seguramente el próximo año en clase voy a usar este. Hasta ahora yo usaba el ejemplo de Estados Unidos cuando una empresa privada como la Chrysler, esta que hace autos, entra en quiebra, y al quebrar Chrysler quedaban una enorme cantidad de trabajadores y trabajadores desempleados, era una crisis, iba a dejar una crisis económica, muchos subsidios, etcétera. Por lo tanto, el gobierno de Estados Unidos, que es el número uno en ser neoliberal y que cree que el Estado tiene que ser mínimo, pero sin embargo, el Estado norteamericano invirtió millones y millones de dólares en salvar la empresa Chrysler, porque eso le salía más barato que papá Estado le pusiera las lucas a la empresa Chrysler y la salvara, que Chrysler quebrara. Entonces, creo que ahí también son temas de los que la gente, hoy día, claro, todavía van pasando piola, pero yo espero que vayamos dándonos cuenta de eso. O sea, hoy día tú te vas a ir si tú estás enfermo, no va a ser la clínica la que te va a resolver el problema. Efectivamente, y claramente, Fernando, en ese sentido, entendemos que es la pugna que hay hoy día, digamos, o sea, finalmente no es casualidad que se estén dando situaciones como el recorte de recursos a bomberos, ¿cierto? O que la nueva ministra de la Mujer diga que efectivamente aquí a los migrantes hay que echarlos, o que la agenda laboral de la derecha avance y precariza aún más el trabajo. Eso, nada de eso es casualidad, digamos, ¿cierto, Fernando? ¿Cómo ves tú hoy día el rol del Estado o cuál debe ser, digamos? Luego, reafirmar un poco lo que dice Jimena, recordar el año 2008-2009 que quebró en parte la industria automotriz norteamericana. Había un dicho que General Motors es Estados Unidos y Estados Unidos General Motors. Pero recordarte algo, que no sé si fue de General Motors o Chrysler, le entregaron millones de dólares, miles de millones de dólares para recuperar la empresa, pero el gerente general, creo que fue de Chrysler, gastó 5 millones de dólares en remodelar su oficina. Bueno, del Estado. Sí, del Estado. Oye, mira, lo que dice el Dalibor, lo que nosotros hemos observado constantemente, ya siendo una opinión, que para el gobierno y para la derecha todo es cancha, es decir, han utilizado también esta crisis para imponer proyectos de ley en el Parlamento que agudicen y acrecientan la precariedad laboral y otras precariedades también. Sin ir más lejos, y te iba a preguntar, Jimena, a propósito de eso, la semana que pasó renunció la directora del Sename, Susana Tonda. Fue negado un convenio entre la ANI y precisamente Sename. El ministro de Justicia, de la cual dependía la directora del Sename, le quitó el piso públicamente sin comunicarle las faltas que había cometido. Y ahí hay otro tema de derechos humanos que se está discutiendo, creo que se votó, no tengo el antecedente ahora, en el Senado, este proyecto original de ley que tenía Piñera, que en este llamado cuando asume de una unidad nacional y tiró el anzuelo, y algunos parlamentarios engancharon con esto, entre ellos Gabriel Boric, de hacerse parte de esta reformulación del Sename, que pasaba, entre otras cosas, por aumentar los financiamientos, pero también era muestra de lo que es el Estado, un financiamiento que iba particularmente para empresas privadas que se hacían cargo de los niños del Sename, y fragmentar a los niños vulnerados y los niños infractores de ley, niños y jóvenes. ¿Qué te parece lo que está sucediendo en el Sename? O sea, es muestra también de esta carácter y esta forma que tiene el Estado. O sea, claramente, el Sename intenta reinventarse, pero, o sea, imagínate que yo me titulé el año 88. El año 89 yo tuve mi primer trabajo. Y el primer trabajo que yo tuve fue con un organismo coadyuvante del Sename, porque así se llama, ¿cierto? El Servicio Nacional de Menores es así, y todo el resto que ejerce la función encomendada por el Sename son organismos coadyuvantes, que son instituciones ONG, y ahí tienes muy buenas y muy malas.
Ahí tienes algunas que solo les interesa el lucro y otras que tienen una lógica muy del trabajo por la infancia y la adolescencia. Entonces, allí yo me acuerdo que a mí me impactaba, porque yo era trabajadora social, ¿cierto? Y me contrataban un par de horas a la semana. Yo trabajaba en un lugar en donde había 90 niños y yo estaba un día a la semana. Pero el sueldo que yo ganaba por ese día a la semana era la mitad de lo que ganaba lo que se llamaba la ATA, que era la auxiliar técnico, tenía un nombre sí, que era la persona la de atención directa, la persona que está con el niño, con la niña, por trabajar, o sea, yo por un día a la semana ganaba la mitad de lo que ella ganaba por trabajar de lunes a sábado. Entonces yo lo encontraba absurdo, porque yo decía, yo no puedo ganar tanto si yo ni siquiera veo a los niños, yo no hago ninguna acción terapéutica con los infantes. La que hace la acción terapéutica es ella le da la comida, ella le enseña los hábitos, y ella debiera ganar menos. Entonces cuando viene un profesional de Sename a hacernos la supervisión, yo estaba recién titulada, ¿cierto? Entonces yo le digo, yo creo que aquí hay un error, porque ellas, o sea, las que debieran, yo pensaba que las que debieran ser mejor pagadas son las personas que trabajan con la infancia. 89, 90, ¿cuántos años han pasado? Y esto no se ha modificado en nada. Tú sigues viendo que a partir de todas las modificaciones que van haciendo los distintos gobiernos, siempre te encuentras con que el que tiene la peor remuneración y la peor formación profesional es aquella persona que está al cuidado directo de la infancia. O sea, yo no sé ustedes, pero a mí eso me parece absurdo, me parece tan básico entender que la persona que tiene que tener más formación es aquel que está con la niña o el niño todos los días. Debieran ser profesores, personas con formación profesional. No solo, yo no tengo nada en contra de aquel que solo tenga un cuarto medio, y no estoy hablando solo de formación profesional formal, estoy hablando de formación valórica, ¿cierto? De que sea un trabajo que te interesa. Son personas, imagínense ustedes que estas personas se transforman en el papá y la mamá de estos infantes. Y es el que menos, el más maltratado, el que menos dinero. Entonces, eso te lo menciono porque para mi gusto dice lo que pasa en el Sename, que tiene que ver con que quienes están, que es un clásico, quienes están generando las políticas sociales no tienen la menor idea de lo que ocurre en el hogar de menores particularmente. Es como cuando yo a mis estudiantes los bromeo y yo le digo, a usted le falta calle. O sea, usted no va a resolver los problemas solo aquí en la oficina, solo aquí en la sala de clase. Usted tiene que ir a la calle, usted tiene que ir a conversar con las personas. Entonces yo les diría a los ministerios, ¿fue usted a un hogar de menores? ¿Los conoce? ¿Ha conversado usted alguna vez con una persona adulta que haya pasado por un hogar de menores para que le cuente cómo fue su historia? ¿Sabe usted, ha conversado alguna vez con alguna persona que trabaja en un hogar de menores? ¿Cómo es el trato que tienen las y los trabajadores incluso también del mundo de Servicio Nacional de Menores? La verdad es que es un mundo al que yo respeto mucho a las y los profesionales que trabajan en ese mundo. Yo me relaciono mucho, que estamos hablando de los DAM, de todo esto, las OPD, todo ese tipo de trabajo. Hay gente muy valiosa, pero las condiciones laborales en las cuales ejercen su trabajo son precarias. La mayoría está en horario, la mayoría está con contratos que licitan y que no saben si van a continuar. Entonces es un tema en el cual yo creo de que no hay una voluntad política cierta y verdadera de querer hacer una modificación. O sea, yo creo que no, que seguimos con estos maquillajes, la verdad, esa es mi sensación. Claro, sin duda el Sename y la situación de los adultos mayores en Chile son dos ámbitos que dan cuenta del fracaso absoluto del modelo, digamos, porque son sujetos que no son finalmente rentables para el sistema y para el modelo económico. Y Así lejos es. de aquello, hoy día vemos a un gobierno de derecha que busca instalarle adentro del Sename, ¿cierto?, a la ANI, a la Oficina Nacional de Informaciones, a través de un convenio. Un No, dato, imagínate. a propósito, un dato free que escuchaba en una radio de Santiago, que en el diario El Pingüino de Punta Arenas aparece un aviso solicitando currículum, y que ese aviso corresponde a la ANI, a la Oficina Nacional de Informaciones, así que para los interesados, digamos, Piñera está buscando sapos en Punta Arenas a través del diario El Pingüino. No, Eh, no, sí, ya se adjudicó el cargo. Fernando. No, se adjudicó el cargo, apareció un día
y curiosamente salió el director de la área regional, es un oficial de Marina retirado y contrató a un ex compañero de la Escuela Naval. Oye, no, y Ah, recordar... maravilloso. Se cerró el círculo, ¿no? Sí, 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 un poco, no, Le van a hacer el descuento, sí, también. sí, un poco el mundo al revés, ¿ah? ¿No? Esto ya es casi de mi parte redundante, pero recordar que el ministro actual de Justicia, don Hernán Larraín, pasaba sus veraneos en Colonia Dignidad junto a Paul Schaeffer, entonces estamos hablando de esa calaña más o menos. Y segunda, Así es. esa es un poco el marco en el cual nos estamos moviendo. Jimena, nunca sé cuánto nos queda en términos de Ahora tiempo. quedan Ahí, 5 dale. minutos. 5 minutos, mira, muy breve, tú hablaste un tema que da para largo, pero el tema legal, y hay una oportunidad histórica que precisamente uno observa que el gobierno quiere eliminar y la derecha en su conjunto, y que no se produzca el plebiscito para el cambio constitucional. ¿Cuáles tú crees que son los principales desafíos que tiene la sociedad civil y la sociedad política de camino a este plebiscito y a poder construir una nueva constitución en nuestro país? Mira, es un tema complicado para mí, ¿eh? Porque yo, sin duda, el tema de la nueva constitución, para mí es un tema desde siempre, desde que estudié en la universidad. Yo desde que me titulé el 89 y que empecé yo le decía a todo el mundo, hay que cambiar en la constitución, por lo menos hay que cambiar el rol de subsidiaria del Estado. Y eso lo transmití, la gente me miraba con cara de qué hablo, de qué se trata, y como que nunca me daban mucha bola cuando yo insistía en el tema del cambio constitucional. Primero decir que durante todos los gobiernos, desde el 90 para adelante, siempre para mí ha sido un asco el poder observar que ningún gobierno tuvo los pantalones o las faldas para cambiar de verdad la Constitución. Y siempre se buscaban excusas que me parecían horrorosas. Entonces, el tema del cambio constitucional, sin duda que me parece una necesidad. Ahora, el tema del plebiscito, tengo mis dudas, tengo mis reparos. ¿Ah? La verdad es que tengo mis reparos todavía respecto de cómo está, no a que no haya un plebiscito, yo creo que sí, una consulta ciudadana yo la creo necesaria para poder zanjar esto, pero como está constituido la forma, la lógica en la que está esta propuesta plebiscitaria, a mí en lo personal no me convence. Lo que no dice que no iría a votar, obviamente que yo voy a ir a votar si el plebiscito ocurre, y yo quiero que haya un plebiscito, pero tengo mis dudas porque creo que el componente ciudadano aún está débil. Creo que todavía hay muchos elementos respecto de cuál va a ser el componente ciudadano, de cómo va a participar este componente ciudadano y cuáles son las formas de tomas de decisión. Y esos elementos a mí todavía yo con discreción. Yo estoy ahí, soy una férrea luchadora por tener una nueva constitución. Tengo súper claro que si no tenemos una nueva constitución, las políticas sociales de Chile nunca van a ser universales, con lo que quiero decir que los gobiernos de turno no van a tener la obligación legal de atender los derechos de las personas, y eso es necesario, y una constitución que le dé la obligación y el rol y el papel al Estado de garantizar mis derechos es lo que yo necesito. De eso no tengo duda. Pero de las condiciones, de cómo está constituido el plebiscito hoy día, tengo todavía mis aprensiones y como les digo, me gustaría más claridad respecto de cómo el ciudadano común y corriente va a poder participar, va a poder decidir, va a poder estar ahí. Eso. Así es, eso que tú planteas sin duda es un desafío mayor. No olvidar que la agenda, la agenda finalmente impuesta por la ciudadanía, por el movimiento social, la agenda constitucional, obedece a un acuerdo firmado entre gallo y medianoche, digamos, entre la derecha, ¿cierto? Y sus socios de la ex concertación, más sus nuevos socios de RD, qué sé yo, un lote ahí de jóvenes. Y eso es Así es. lo que la derecha estuvo dispuesta a aceptar, digamos, es lo que tenemos, Sí, pero sin sí. duda la calle dice otra cosa y plantea con mucha fuerza lo que tú dices, o sea, incluso la dicen derechamente, o sea, no hay a hacer cosa que sea tongo, digamos, porque efectivamente hoy día la credibilidad es mínima, sin embargo uno tiene que Es. invocar por la participación
estamos totalmente en desacuerdo con esta postergación del plebiscito de octubre, ¿cierto?, a 6 meses antes. Creemos que el gobierno también está utilizando la pandemia para aquello. Así que hay harto tema. Pero bueno, ya terminando, finalizando el programa, tus palabras para el cierre, Fernando, y después dejamos a Jimena que se despida igual de nuestros oyentes. Sí, recordarle a los auditores que quedan 674 días de gobierno, que es que cada programa hacemos la cuenta regresiva. Está buena. No lo voy a escuchar hasta un par de meses entonces para que sean menos días. No, es que siempre terminamos con el mismo mensaje, que depende también de la organización, de los trabajadores, de la organización de la sociedad civil y fundamentalmente de la unidad que tiene y debe tener lo social con lo político, de que no sean 674 días de gobierno. Eso, y agradecerte, Jimena, que estés muy bien. Bueno, darle las gracias a ustedes porque igual poder hablar estas cosas es muy, muy agradable, siempre es reconfortante. Y yo creo que hay una tríada inevitable que es la política, la ética y los derechos humanos. Yo apuesto a aquello. Yo creo que es la impronta con la que uno tiene que intentar ir por los nuevos tiempos. La política entendida como una acción humana inevitable y necesaria, sobre todo necesaria, el tomar decisiones. O sea, cuando la gente dice yo soy apolítico, perdóneme, pero entonces usted sería como una ameba, y la verdad es que no existen los seres apolíticos, ¿cierto? Usted puede no gustarle ningún partido, está bien, cosa suya, pero nunca crea que es apolítico. Y ese mundo, esa política que es su capacidad de tomar decisiones, siempre háganlo con la ética de lado. Y la ética es el respeto por la dignidad humana. Y el respeto por la dignidad humana es entonces los derechos humanos. Porque allí hay límites. Y yo quiero cerrar con una última reflexión que tiene que ver con la libertad de expresión. Cuando la gente te dice, bueno, ¿y cuál es el límite con los derechos humanos? ¿Hasta dónde llego? Y yo siempre digo, el límite es la dignidad humana. Si yo tengo frente a mí un interlocutor o una interlocutora que me dice que que habemos seres humanos de primera y segunda categoría, yo le voy a decir, me va a disculpar, pero yo con usted no puedo dialogar, porque su piso yo no lo comparto. Yo creo que los seres humanos somos de la misma categoría. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Jimena Soto Castro, profesora, ¿cierto?, de la Universidad de Magallanes, entre otras actividades que desarrollas. Te agradecemos mucho tu tiempo para con Radio Nuevo Mundo, con nuestros auditores, y bueno, esperamos tenerte en algún futuro próximo, ¿cierto?, ya probablemente en vivo, cuando esto se vaya normalizando. Y si no se normaliza, vamos a ver la forma de hacerlo igual. Así que muchas gracias, Jimena, y un saludo cordial a todos nuestros oyentes. Nos veremos en el próximo programa. Chao, chao.